Bendiciones, mis hermanos, este glorioso y maravilloso día en el cual estamos estudiando las Escrituras, estamos estudiando y aprendiendo cómo interpretar correctamente las Escrituras. Esto lo estamos enseñando los jueves y ya llevamos varios jueves enseñando esta serie porque tiene un propósito. Una de ellas es que no solamente tener un conocimiento espiritual, sino que esta enseñanza por sí misma trae libertad de tantas ataduras que ha traído la religión, la tradición. Como se ha llevado constantemente por años, interpretaciones incorrectas, no con mala intención, siempre he dicho, sino según la revelación que haya alcanzado las personas y malos ministros, que son los que enseñamos la palabra de Dios. Y muchas veces, queriendo ser bien, pues interpretamos la palabra incorrectamente y lo que hacemos es traer ataduras, traer manifestaciones incorrectas a esas personas porque van a tener una creencia incorrecta, y recuérdense que lo que estamos creyendo es lo que se va a manifestar en nuestras vidas. Agradezco a cada uno de ustedes por la fidelidad gloriosa, maravillosa que tienen en estar siempre atentos a esta palabra. Gracias también, y no puedo dejar de estar dándole gracias al Padre Celestial y a todas aquellas personas diezmadoras, ofrendadoras que pactan, que envían sus ofrendas, porque sabemos bien que es la que nos lleva a extender el reino de Dios, la palabra de gracia, la palabra de fe, la palabra del reino, la palabra de sanidad, la palabra de prosperidad, la palabra de perdón de pecados, la palabra en sí, la palabra integral que es la salvación. Por eso, muchas gracias a esas personas, y día tras día, mañana tras mañana, estoy orando por cada uno de ustedes, porque como han tenido ese amor, ese agradecimiento en sembrar, que haya una cosecha extraordinaria en cada uno de ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar que Cristo interpretó correctamente la palabra. Cristo interpretó correctamente. Más, hablando, Jesús, que caminó en la tierra, Jesús de Nazaret, interpretó correctamente la palabra de Dios. Y dice en Lucas capítulo 25, verso 45, que es el versículo que tenemos como base para todo este estudio en este mes de febrero. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Note algo. El Señor Jesucristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Muchas personas pues quieren interpretar la palabra en el nivel natural, en el nivel de humanismo, en la dispensación del gobierno humano. Y definitivamente la palabra de Dios es espiritual y solo podemos interpretarla por el Espíritu Santo, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Ahora, vamos a repasar un poquito lo que vimos el jueves pasado. Hablamos que toda la escritura es inspirada por Dios, mas no toda la escritura es palabra de Dios. Yo sé que suena un poquito pesado, porque siempre hemos creído de que toda la Biblia es la palabra de Dios, y tanto así que le decimos, aquí está la palabra de Dios. Pero vimos tres cosas importantes que hay en lo que es las escrituras, que toda la palabra es inspirada por Dios. Vamos a ver más adelante que toda está inspirada y es útil. La palabra es útil para enseñar. Por eso yo no uso otros libros, no uso sabiduría en la cual de motivación son buenas. No estoy diciendo que no, pero estamos hablando acerca de algo espiritual, algo sobrenatural, y dice que la palabra es útil. Veremos más adelante que es útil para enseñar. Por eso nuestro libro, texto, el fundamento es la palabra de Dios. Vimos que hay doctrinas demoníacas.
Usted puede verlas en la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 4. Puede ver la clase de doctrinas, enseñanzas, preceptos, mandamientos que ellos establecen como doctrina demoníaca. Vemos en Gálatas capítulo 3, verso 1, en la versión NVI, la nueva versión internacional. Gálatas capítulo 3, verso 1, Pablo le está hablando a una iglesia y les dice, les está enviando una carta, porque Pablo muchas veces no estaba presente en el lugar donde se estaba estableciendo esa iglesia, donde se estaba desarrollando esa iglesia, pero les enviaba cartas en la cual ellos tomaban, los líderes, los ancianos, tomaban y se las llegaban a leer a la iglesia. Dice, Gálatas capítulo 3, verso 1, dice, Gálatas torpes, así le dice Pablo. ¿Quién los ha hechizado a ustedes? La hechicería es fascinar a alguien, es tomar control mental, es tomarle dominio mental, es darles totalmente ideas que no es conforme a una verdad. La hechicería, por eso un día decía que una cosa es hechicería y otra cosa es brujería. Esta gente tiene una manera, decía mi pastor, les llamaba mucho mi pastor, picos de oro. Sí, tienen una manera, un léxico, tienen una manera de hablar que atrae, incluso engañando, y solamente por un discernimiento de espíritu se puede percibir. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Ante quien el Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. O decir, algo tremendo. Llega Pablo y los guía, los dirige a lo que es Jesucristo y lo que es la fe. Tanto es así que Pablo les dice, bueno, recibimos al Espíritu Santo por fe o por obras de la ley. Recibimos sanidad por fe o por las obras de la ley. Pues esta iglesia había sido enseñada en lo que era la gracia de Dios, pero empezaron a entrar personas, empezaron a entrar a hechizar, a fascinar, dice otra versión, a fascinarlos, desviándoles de la verdad, dice Pablo en Gálatas, desviándolos de esta verdad. ¿De qué verdad? Jesucristo. La única verdad que debemos de conocer, estamos hablando de lo que es la interpretación de la Biblia, que es la persona de Jesucristo. No es la iglesia, no es, aunque haya enseñanza, pero la persona central, cristocéntrico debe ser nuestro mensaje. Y eran hechizados, esto significa que eran doctrinas demoníacas. Eran hechizados, sí, eran hombres, pero que estaban enseñando torcidamente. Dice en Pablo 2 de Timoteo, nos enseña cómo muchos llegaron a naufragar en la fe. Se desviaron en una conciencia totalmente incorrecta, en una conciencia de pecado, en una conciencia de ley. Tenemos que aprender. Y aquí, entonces, hay en Gálatas, sí, está la palabra de Dios, es inspirada por Dios, pero hay ciertas enseñanzas, ciertas palabras que no le fue dada por el Espíritu Santo, sino por espíritus demoníacos, que los hace desviarse de Jesucristo, que empiezan a desviarlos, a enfocarse en otras cosas y no en nuestro Señor Jesucristo. Incluso por mala interpretación de la Escritura se predica y se aplica esa mala interpretación. Pues ¿qué es lo que va a traer? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a traer atadura, va a traer un legalismo, va a traer condenación, va a traer enfermedad, va a echársele, se va a responsabilizar a Dios, como vimos, de cosas que Él no ha hecho. Vimos segundo, que hay palabras humanas. Palabras humanas. Muchas predicaciones, decía, y consejería, es de un punto de vista de humanismo, del humanismo.
Pablo le llama sabiduría humana. Si se aconseja con una sabiduría humana donde es lo espiritual, va más allá de lo humano. Dice 1 Corintios capítulo 2, verso 4 y 5. 1 Corintios capítulo 2, verso 4 y 5, estamos repasando lo que vimos el jueves pasado. Lógicamente que estoy dando algunas citas bíblicas que el jueves pasado no di, para reforzar más lo que estamos predicando. Y no solo reforzar, sino para aprender, para alcanzar el entendimiento. Porque en este momento, a través del Espíritu Santo, nuestro entendimiento está siendo iluminado, dice Efesios capítulo 1, verso 18. Está siendo iluminado para que entendamos todas estas riquezas. Dice Efesios capítulo 1, verso 17, que Pablo oró para que haya un espíritu de sabiduría, revelación y sabiduría en el conocimiento de Cristo. Un espíritu de sabiduría y revelación. En 1 Corintios capítulo 2, versos 4 y 5 dice, y mi palabra, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. De humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Sí, la sabiduría humana tiene cierto poder, pero la demostración del Espíritu es un poder sobrenatural. Para que vuestra fe, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sí, nuestra fe tiene que estar fundamentada en lo que es la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Dios le llama a su palabra sabiduría y no en la sabiduría humana, no ser fundamentado en los hombres, no ser fundamentado en los argumentos de los hombres, sino en los argumentos de nuestro Señor Jesucristo, sino en los argumentos del nuevo pacto, sino en los argumentos de que Dios hizo a través de Cristo Jesús para nosotros. Por eso Pablo bien claro dice, ok, vengo a enseñarles, vengo a predicarles, pero no con predicación ni con palabras persuasivas, que fascina estas palabras persuasivas del espíritu, de la sabiduría humana, sino que vengo con demostración del espíritu del poder. Para que esa fe, pues sí, la sabiduría humana no nos mantiene en la fe, ya que estamos hablando los domingos de fortalecernos en la fe, no nos hace estar firmes. La sabiduría humana, vienen los razonamientos, vienen todas las cosas, se empieza a claudicar en varios pensamientos, no se sabe para dónde seguir. Pero la palabra de Dios dice Mateo 24:35 que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Nuestro fundamento es la palabra de Dios. El fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. Por eso cuando agarramos una promesa, tomamos una promesa, la hacemos o la recibimos, más que la hacemos, la recibimos porque ya Cristo Jesús la dio. Debemos de permanecer firmes y necesitamos de la misma palabra de Dios para fortalecernos en la sabiduría de lo alto, dice Santiago, en la sabiduría del Espíritu. Por tanto, usted verá que estoy enseñando algunas cosas que no es razonable, no es para la sabiduría humana, no es razonable, no es entendible, solamente se puede entender por el Espíritu Santo. Por eso vuelvo otra vez a Lucas capítulo 24, verso 45, es que nuestro Señor Jesucristo ha abierto el entendimiento para entender las Escrituras. Pablo nos habla de lo que es el Espíritu que viene de sabiduría, de revelación, y nos da una iluminación en los ojos de nuestro entendimiento para entender. No estamos hablando de cosas naturales, estamos hablando, y nos habla la Biblia, de cosas espirituales, que va a ser un efecto
al mundo físico, al mundo natural, lógicamente. Porque podemos verlo en Génesis capítulo 1, verso 3, cuando cuando Dios dijo, sea la luz, fue hecha la luz. Decíamos que Hebreos capítulo 11, verso 3 dice que nosotros podemos entender, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra. Usted habla con una persona y le dice que tiene sabiduría humana, que es una persona muy preparada académicamente, humanamente, y usted le habla de lo que es que el poder de la vida y la muerte está en su lengua. No va a entender eso, se va a burlar, no lo va a comprender. ¿Por qué? Sencillo, porque es espiritual. Debemos de entenderlo espiritualmente. Debemos de entender principios que han sido establecidos por nuestro Señor Creador de los cielos, el Padre Celestial, y que los hizo una realidad en Cristo Jesús. Por eso hablamos tanto de tetelestai, consumado es, hecho está. Para muchas personas no es entendible eso. No es razonable que una persona que está enferma se esté declarando sana por la llaga de Jesucristo. No es razonable que una persona que esté en escasez esté confesando, declarando que es próspero en Cristo Jesús. Para ellos no es razonable. Para ti y para mí, que somos de fe, tenemos una sabiduría de Dios, entendemos esa sabiduría, lo que nos está diciendo. Ahora, vimos la tercera parte, que es las malas interpretaciones. Vimos el caso de Saúl. ¿Se acuerda el espíritu que atormentaba, que le envió Dios? Dios nunca lo envió. Vimos el caso de Job. Dios dio, Dios quitó. Vimos el estado en que estaba Job cuando dijo eso. Estaba turbado, tenía miedo, estaba lleno de miedo. Incluso uno de sus siervos le dijo que había descendido fuego del cielo, de Dios, y destruyó todo. Tenemos que tener mucho cuidado a quién oímos, porque podemos oír a mucha gente decir, es que Dios dijo, y puede ser una mala interpretación que había. Pero hay interpretaciones muy comunes en el cristianismo, como el aguijón de Pablo. El aguijón de Pablo se enseña mucho en lo que es en el cristianismo. Se decía que el aguijón de Pablo era una enfermedad que tenía en los ojos, porque él escribía letras grandes. Se decía que era un demonio. Se decía que era para no ser exaltado desmedidamente. Lo están viendo de otro punto de vista. Pablo fue en ese momento, fue al tercer cielo, al paraíso, dice, tercer cielo, después dice al paraíso. Vio cosas que no podía hablarlas aquí en la tierra. Note algo, vio cosas en el paraíso que no podía hablarlas aquí en la tierra. Jesús decía bien claro, si les hablo las cosas terrenales, te pongo un ejemplo de las cosas terrenales, y no le entienden, ahora si les hablo lo espiritual, lo que hay, se van a sorprender y no van a entender nada. Entonces se ha enseñado mucho que el aguijón de Pablo es una enfermedad, que la debilidad que él tenía era una enfermedad que había en él. El Señor, nuestro Dios, le dice a Pablo, porque ruega 3 veces que se lo quita, y el Señor le dice, bástate en mi gracia, porque se perfecciona en la debilidad. Entonces se está enseñando mucho de que el aguijón de Pablo es la enfermedad en los ojos, y que era un demonio, porque dice que era el diablo que lo llegaba a bofetear. Bueno, 2 Corintios 12:7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿ve? Lo toman, para que no se hiciera orgulloso. No. Note algo. Ese aguijón, que lo vamos a ver ahorita, ese aguijón, el propósito que tenía era que no fuese más bien exaltado desmedidamente.
que no alcanzase. Dios quiere y para Él, entre más nos desarrollemos, entre más crecemos, entre más alcancemos cosas grandes, porque no tenemos límites en Dios. Los límites los tenemos nosotros en la mente. Y dice que era una revelación que los iba a exaltar. Que lo iba a exaltar. Cuando Dios da revelaciones, y estoy hablando de cuando Dios te da una visión. Estamos hablando un poquito el domingo de eso, estuvimos hablando. Este domingo vamos a hablar un poquito más. Cuando Dios te da esa visión es para exaltarte, es para levantarte, es para engrandecerte. Lo dijo bien claro con la bendición de Abraham en Génesis capítulo 12, verso 2, que le dijo que iba a ser famoso mundialmente. Estoy parafraseándolo. De que su nombre iba a ser conocido. De que iba a bendecir a naciones, familias de las naciones. Imagínense qué clase de visión. Por un hijo. Esa era la visión. Un hijo. Y de ahí se encargaría Dios de hacer todo lo demás. Entonces dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. Dios no tiene problemas. El alcance que usted tenga, siempre y cuando usted llegue y reconozca que fue nuestro Señor Jesucristo que pagó el precio por eso, y fue Él. David decía, todo viene de la mano de Dios. El poder, la riqueza, todo viene de la mano de Dios. Ahora, decía un profesor que tenía en hermenéutica, que es la ciencia de interpretación de la Biblia, decía que la Biblia se interpreta ella misma, no necesita ayuda humana. Lo que se necesita nada más es la dirección del Espíritu Santo. En Números 33:55 nos quita, yo sé que he hablado un poquito de esto, pero es importante conocer que hay muchas cosas que se están aplicando hoy en día que no es para nuestros tiempos. Se está interpretando y aplicando para nuestros días, que no es para nuestros tiempos. En Números 33:55 dice, y si no echareis a los moradores, gente, del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijón en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. ¿Qué me está diciendo aquí? Que el aguijón que la Biblia me está enseñando no es una enfermedad, son personas. Si usted toma 1 Corintios capítulo 12, que habla de revelación y habla, bástate en mi gracia cuando Dios habla, pero si usted toma y lee 1 Corintios capítulo 11, usted verá la persecución que tuvo Pablo por enseñar la gracia de Dios, por enseñar el Evangelio de la gracia, por enseñar a Jesucristo. Sí, dice que fue azotado 40 veces menos 1, 39. Dice que caminó en medio de falsos hermanos. Lo persiguieron, lo golpearon, lo maltrataron. Ese era que querían detener que Pablo predicara el Evangelio del reino, el Evangelio de la gracia. Y quiero decirte algo, aquí dice que esos son los aguijones. Esos aguijones que siempre están atacando. Y dispénseme, en mi interpretación, pero creo que una de las cosas que sí va a tener la iglesia es persecución. Siempre habrá gente, y ojo, no muchas veces de afuera, de adentro, dentro de la iglesia. Dice Pablo en el capítulo 2,
hablando acerca de cómo llegaron gente y Pedro a enseñar acerca de la ley a esta iglesia, Pablo dice que entraron entraron falsos hermanos para espiar la libertad que tenían en Cristo Jesús. No estoy diciendo que sean falsos hermanos todos los que te persiguen, pero quiero decirte algo: ni usted ni yo estamos autorizados a perseguir a nadie. Óigase bien. En Gálatas capítulo 4, Pablo nos enseña de que hay dos tipos de iglesia. La simboliza con Sara y con Agar. Agar le llama, interpreta Pablo como iglesia bajo ley, y la de Sara como la iglesia bajo la gracia. Y dice, hablando de los hijos Ismael e Isaac, dice que la de la esclava, la de la ley, persiguió y hasta hoy persigue al hijo o a la iglesia de la gracia. Por eso cuando usted oye a una persona atacando mensajes que estamos dando, el mensaje de la gracia, y queriendo poner duda, queriendo poner interpretaciones incorrectas en la fe, en contra de lo que estamos enseñando, nada más ponga atención. ¿Será que está tan lleno de ley, está en esclavitud, que persigue al de la gracia, al de los nuevos pactos, al de la libertad? Porque me está diciendo que si persigue al de la libertad, al que está libre, eso significa que el que está persiguiendo está en esclavitud. Tengamos cuidado nosotros de no volvernos y caer en esa trampa de perseguir, de atacar. No. Yo enseño aquí, enseño a cada uno de ustedes, pero no es para atacar a otra persona, sino para que usted aprenda y disfrute de la libertad en que Cristo te ha llamado. Y no vuelvas a la esclavitud, dice Gálatas capítulo 5, verso 1, al yugo de la esclavitud. Por eso es importante entender estas cosas e interpretar, para que ya estamos en un tiempo, estamos en el siglo XXI, donde el Espíritu Santo nos está enseñando, nos está dando muchas armas, nos está enseñando, nos da muchas cosas, muchas herramientas, más que armas, herramientas para escudriñar y estudiar la palabra de Dios, y así usted mismo discernir y filtrar si lo que estoy predicando yo está conforme a la palabra de Dios. Porque todos te van a decir, la Biblia dice, te voy a decir algo, Jesús lo dijo, y lo vamos a ver interpretando eso. La Biblia dice. Entonces, muchas personas creen que cuando dicen, es que la Biblia dice, ok, está bien, la Biblia dice, pero vamos a ver qué es lo que dice, cómo se interpreta. Jesús interpretó correctamente las Escrituras. Lógicamente, tuvo que haber interpretado correctamente las Escrituras. Permítame leer esto y después voy a explicarlo. En el capítulo 5 de Mateo, versos 27 y 30. Mateo 5, 27 y 30 dice: oísteis que fue dicho. Hoy en día es, la Biblia dice. Y no está mal. Quiero que me entiendan. Lo que quiero saber es, la Biblia dice, y lo que está diciendo, y lo que estoy repitiendo, ¿está conforme al antiguo pacto o al nuevo pacto? Porque aquí dice, oíste que fue dicho. ¿A dónde fue que se oyó lo que se dijo? ¿Dónde? ¿Se recuerda Juan capítulo 5, verso 39? Escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis vida eterna, y da testimonio. Sí, esas Escrituras que está hablando ahí, da testimonio. No es el verbo,
Da testimonio. Ahí está. ¿De qué está hablando? De la ley. La escritura que ellos tenían era la ley. Y no podemos aplicar la ley en el nuevo pacto. Por eso dice, oíste que fue dicho. ¿Dónde fue dicho? En la ley. No cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer, dice Jesús, para codiciarlo, y adulteró con ella en su corazón. Note que le está hablando al hombre. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Oíste esto? Está en la ley. ¿Oíste esto? Está en la ley. Ahora, permíteme. Primero, que ningún cuerpo humano va al infierno. Segundo, después voy a hablar de todo eso. No en esta serie, en otra serie. Recordemos que el juicio, los intérpretes de la ley solamente la aplicaban a las mujeres en el adulterio. La ley decía que si se hallaba una mujer en adulterio había que matarla a pedradas. Esa era la interpretación de ellos en la ley. Eso era lo que ellos interpretaban en la ley. Por eso llevaron a aquella mujer adúltera en Juan 8. Y ellos dicen, Rabí, maestro, pero la ley dice que si a una mujer se toma en el mismo hecho del adulterio, hay que matarla a pedradas. Jesús fue es tremendo la interpretación que le dijo. Si alguno está libre de pecado, tira la primera piedra. Aquí le dice, sí, aquí le está diciendo, momento, me están llevando, porque en ese tiempo la mujer, el hombre podía darle carta de divorcio en 2 momentos a la mujer por lo que quería, pero la mujer no. Todavía, oí una historia, hace mucho tiempo, cuando Romanos habla de que, capítulo 7, de aquella analogía acerca del matrimonio, con la ley del marido como ley, del otro hombre que habla, que es Jesucristo. Ya enseñamos un poco eso, pero oí una historia donde decían, porque ahí dice que la única manera que la mujer esté libre, porque si el hombre la dejaba, ella no podía casarse nunca más, porque estaría en adulterio, más él no. Así era establecida la ley. Entonces oí la historia que más de unas de estas mujeres le perdonaban más que matar a su marido y se podía casar, que no que se casase con otro estando su marido vivo. ¿Qué hacían ellos? Matarlos. Y hay un conflicto tremendo. Más adelante estaré hablando de algunas cosas de que hoy en día se permite más una cosa y la otra, que es grave, también, pero no vamos a estar hablando de eso, vamos a hablar de esta parte de aquí. Y a las mujeres se le aplicaba este juicio. Te viene el Señor Jesucristo y los lleva a un nivel más alto para que ellos vean que ellos mismos no cumplían la ley, y les dijo, todo hombre que mire a una mujer y la codicie en su corazón, adulterado con ella.
tremendo, porque cuando el Señor dice, si el que está libre de pecado, con la mujer adúltera, el que está libre de pecado, tiene la primera piedra, arroje la primera piedra. Y ninguno pudo hacer, porque todos bajo la ley están en pecado. Mas bajo la gracia en Cristo Jesús no se está en pecado. Porque la ley lo que hace es señalar el pecado que se cometió. Me estoy dando a entender cómo Jesús, y vamos a ver algunos versículos y algunas partes de que vemos que queremos aplicar. Sí, pastor, pero está en el Nuevo Testamento. Recuérdese que el Nuevo Testamento, no todo el Nuevo Testamento está bajo la gracia, bajo el Nuevo Pacto. Cuando Cristo murió y resucitó, es que comenzó el Nuevo Pacto. Y Jesús vino a cumplir la ley. Y vino y empezó a enseñarles a ellos que ellos incluso no alcanzaban el estándar que nos demandaba o que demandaba la ley. Por tanto, los maestros eran los únicos que interpretaban la ley. Sí, yo creo que es así, se establece y punto. En el capítulo 22, verso 35 de Mateo, quiero que vea que había intérpretes de la ley. Dice el capítulo 22, verso 35 de Mateo, dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Y uno de ellos, intérprete de la ley, con esto era lo que nuestro Señor Jesucristo era fuerte, era firme, porque los intérpretes de la ley lo hacían a su favor, a lo que le convenían a ellos. Ejemplo, una vez hablaba con uno de mis miembros de la iglesia, y yo le decía, en el momento que yo tomé la enseñanza de gracia para justificar cosas en mi vida incorrectas o para hacer cosas incorrectas, ya dañé el mensaje. Yo ya dañé el mensaje. Yo tengo que estar firme en lo que es la enseñanza, en este sentido, que yo no puedo. Un ejemplo. Está fuerte esto, pero un ejemplo. Conste, llevo 44 años de casado con la misma mujer. Porque cuando digo estas cosas, más de uno dice, ese es un divorciado, este es aquí. No. Pero a mí me incomoda cuando yo veo a una persona atacando a las personas que se han divorciado, se han casado, se han divorciado, se han casado. Varias veces. Razones, un montón. Pero cuando sucede algo en su vida, le da vuelta a la doctrina para conveniencia propia. Ahora sí, empezamos a enseñar. Yo no estoy diciendo que esté malo, que cambie la interpretación. Lo que digo es, ¿por qué hasta en el momento dado que tiene una situación incorrecta? A veces digo, ¿será porque lo está interpretando porque es así? ¿O será? Ay, pastor, usted lo que piensa. Cualquiera piensa eso. Una vez di todo un estudio, creo que fueron 2 o 3 meses acerca de divorcio, no casamiento. Y no me gusta decir segundo matrimonio. Para mí solo hay uno, el que tiene. Es como las personas que dicen, es que mi primer amor fue. No, un momento. Tu primer amor es el que tienes. No fue. Para mí es solo un amor. Que hay otras cosas para decir, está bien. Pero el segundo matrimonio, tercer matrimonio y cuarto, no. Es un matrimonio, el que tiene. Pero es que legalmente, bueno,
Pero yo estoy hablando espiritualmente. Es un matrimonio. Uno. Punto. Se le ha contado por un matrimonio. Me estoy dando a explicar. Y esta gente, por su interpretación, claro, Jesús venía hablando cosas totalmente radicales, rompiendo tradiciones, malas interpretaciones, aplicando la ley. Y se la aplicaban solo a uno, porque el Señor les decía bien claro: vosotros enseñan a otros que no hagan, pero ustedes ni con el dedo tocan eso. Sí, ustedes llegan a... Estoy hablando de los intérpretes de la ley. Sí, es mucho más fuerte cuando los que enseñamos la palabra de Dios. Jesús le decía, por fuera se ven blanquitos y lindos, pero por dentro es una pudrición. Así les hablaba. Ahorita vamos a ver algo ahí. Hasta les decía, ay, hipócritas fariseos, eran los intérpretes, pero estaban llevando las cosas totalmente incorrectamente. Y se hicieron doctrinas. Más adelante estudiaremos esto. De 10 mandamientos se hicieron 613 mandamientos. Voy a enseñarlo porque no dice la Biblia el versículo que los 600, sino quiénes fueron los que estudiando se dieron cuenta que habían 613 mandamientos. Sí, que ahí el que no se lavaba las manos no era ni por aseo, sino era ley. Y muchas cosas más ahí, pero bueno, después hablaremos de eso, que es sumamente necesario, más en estos tiempos, con la pandemia. Una de ellas es mantener siempre nuestras manos limpias. Desde niños nos enseñaron a lavarnos las manos constantemente, para todo, hasta antes de ir a comer, lavarnos las manos. Claro, se fue perdiendo. Y notemos lo que está pasando ahora. Nos están volviendo a enseñar a gente que aprendimos de niños. Llegamos a viejos, perdimos ese estilo de vida, ese aseo, y ahora aprendan casi a la fuerza. Bueno, estos intérpretes, habían muchos intérpretes, estaban los fariseos, los escribas, toda esta gente interpretando. Y Jesús llegó a un tiempo donde estos intérpretes lo odiaban, lo tentaban. Cada cosa que le hacían cada pregunta que les hacía era para tentarlo a ver si caía, si quebrantaba la ley. Pero la sabiduría de Dios en Cristo Jesús los dejaba siempre callados. Siempre callados. En el capítulo 11 de Lucas, capítulo 11, verso 52 dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. ¿Qué hicieron estos intérpretes? Quitar la llave del conocimiento. ¿Del conocimiento de quién? De Cristo Jesús. Todo el enfoque era que si el sábado, Jesús tuvo problemas con eso. Si Jesús sanaba a una persona el sábado, le venían todos los intérpretes de la ley y le caían encima y le decían un montón de cosas. Porque están enfocados en lo natural, sabiduría humana. Más, no leía entre líneas lo que había, lo que Dios quería con la ley. Porque la ley es santa, dice Gálatas. La ley, dice que la ley nos lleva a Cristo. Estos intérpretes quitaron la llave de la ciencia, de la sabiduría de Dios. Porque la palabra de Dios es sabiduría.
Pero ¿qué interpretación se les está dando? No solamente la que nos enseña, ¿qué interpretación tomamos nosotros cuando escuchamos un mensaje? ¿Lo llegamos a distorsionar? ¿Lo traemos para beneficios incorrectos? ¿Para los designios de la carne? Y cuando hablo de designios de la carne, no estoy hablando de las obras de la carne, sino de pensamientos, de argumentos, como dice 2 Corintios capítulo 10, verso 3 al 5. Cuando entremos en lo que es en los domingos, de cuidar, proteger la fe de esta mente, porque nuestra fe en Cristo, de Cristo, está aquí en nosotros. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, dice Santiago, ay de aquellos que se hacen maestros enseñando. Por eso es una responsabilidad total. No solamente que tengo para interpretar la palabra, para llevársela a ustedes, sino también para interpretar la palabra para mi vida. Dijo Pablo en 1 Timoteo 4:14, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Señor, yo creo en la prosperidad. Yo creo en diezmar, ofrendar, pactar, dar semillas. Pero a veces es como fascinar a la gente, dominar a la gente mentalmente. No. Si algo a mí me llena, llamémoslo orgullo espiritual, es mi gente cuando hablo de mi gente, de los miembros, ofrendan, diezman, siembran y les funciona eso. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué función tiene? ¿Qué sucede? Dios nos ha dado beneficios. Y si yo siembro una semilla, ¿cuál es el propósito? Si Dios, que dice que da la semilla, Dios da semilla al sembrador, 2 Corintios 9:10. Dios da semilla al sembrador. ¿Para qué es una semilla? Sí, pastor, para sembrarla. Muy bien. Pero ¿para qué la siembras? Sino para recoger una cosecha. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que des una semilla, que siembres una semilla. Estoy hablando de economía. Que siembres una semilla, que tengas un propósito de recoger una cosecha. Pero bueno, cuando enseñe un poquito eso, lo llevaré más ahí. Jesús les da la interpretación de la ley para que conocieran que no la podían cumplir. Padre, se me fue el tiempo y necesito entrar más en esto, pero bueno. Jesús llega y les da la interpretación correcta y en un momento. Si fuese así, todo hombre que viera a una mujer, todo hombre, no estoy diciendo que la mujer no lo hace, sino está porque ellos son los que están levantando el juicio y aplicando la ley y la interpretando. Todo hombre que ve a una mujer, la codicia en su corazón, también adulteró. Claro, me imagino ellos se quedaron, ¿cómo? Y si se sorprendieron, y si con la mujer adúltera no pudieron tirar la piedra, era porque estaban ahí. Jesús los conocía bien. Y somos muy dados a veces en hacer juicios a otras personas cuando ya nosotros tal vez hemos pasado por ahí, o cuando ya nosotros queremos justificar algo que viene. Y está incorrecto eso. La palabra de Dios es santa, es pura, es íntegra. Me gustaba algo que decía mi pastor: si la palabra que predico me corta, hablándolo simbólicamente, me corta la cabeza, la predico como está, como es. Por eso debemos de ser radicales en lo que es la gracia de Dios. Y yo cada día me voy a profundizar, voy a investigar más y voy a enseñar más acerca de lo que es la gracia de Dios e interpretar acerca de la palabra de Dios en el nuevo pacto. En ese nuevo pacto. Me junte con personas que quieran oír esto o me aleje de personas que quieren escuchar esto.
me persigan o no me persigan, estaré enseñando una verdad que creo que es importante y necesaria dársela a la iglesia. Cómo interpretar lo que había en la parte del antiguo pacto al nuevo pacto, y que no se puede aplicar muchas cosas. Muchas no. La ley no se puede aplicar en el nuevo pacto con los hijos lavados por la sangre del Cordero. Amados hermanos, se me fue el tiempo. Les hablé rápido, como siempre, pero quiero decirles que estaremos continuando el próximo jueves con la ayuda del Señor. Oiga este mensaje, vea este mensaje, escuche este mensaje, póngale atención y vas a ver que momento a momento usted va a decir: wow, yo quiero ser libre para Dios, no quiero ser libre para hacer lo que yo quiera. Esa es la diferencia que hay. Bendecidos mis hermanos, que la paz de Dios, la gracia de Dios esté manifestándose conforme a cómo estás desarrollándote en tu conciencia de bendición. Bendecidos, los veo el próximo jueves.